Hay momentos en la historia donde una sola palabra puede cambiar el curso de millones de vidas. No son palabras gritadas en discursos políticos ni escritas en titulares sensacionalistas. Son palabras silenciosas, pronunciadas en salas de tribunales, palabras que los mercados financieros escuchan como un trueno distante que anuncia una tormenta inevitable. Y ahora mismo, en este preciso momento mientras escuchas estas palabras, los mercados globales están temblando por una razón que muy pocos comprenden completamente. Una sola palabra faltante en una ley de 1977 está a punto de desencadenar una corrección económica que podría costarle a empresas y gobiernos cientos de miles de millones de dólares. Esta es la historia de cómo los tribunales estadounidenses están redibujando las reglas del comercio mundial. Es la historia de empresas que gastaron miles de millones en reorganizar sus operaciones, solo para descubrir que quizás todo fue construido sobre una base legal que nunca existió. Y es la historia de inversores que deben tomar decisiones críticas en medio de la mayor incertidumbre comercial en décadas. Pero antes de que puedas entender por qué esto importa para tu futuro financiero, necesitas conocer lo que realmente sucedió en esa sala del tribunal. Todo comenzó con una política que parecía simple en la superficie. En el año 2025, la administración del presidente Donald Trump impuso aranceles masivos a las importaciones de los 3 socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Un arancel del 25% a productos provenientes de Canadá y México, y hasta un 145% a bienes chinos. La justificación oficial era seguridad nacional. El gobierno argumentó que los déficits comerciales persistentes y el flujo de fentanilo representaban emergencias que amenazaban la existencia misma del país. Para imponer estos aranceles sin pasar por el Congreso, la administración invocó una ley federal llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida por sus siglas en inglés como IEEPA. Esta ley fue creada en 1977 para darle al presidente herramientas rápidas en verdaderas crisis nacionales. A lo largo de casi 50 años, presidentes de ambos partidos la han usado para congelar activos de terroristas, sancionar a dictadores, responder a ciberataques. Pero ningún presidente en la historia había intentado usar IEEPA para imponer aranceles comerciales masivos a escala global. Hasta ahora. Las empresas estadounidenses que importan productos se vieron obligadas a pagar estas tarifas. No tenían opción. Si querías traer partes automotrices desde México, electrónica desde China, o materias primas desde Canadá, tenías que pagar el arancel. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas. Para finales de septiembre de 2025, las empresas estadounidenses habían pagado casi $90,000 millones en aranceles bajo IEEPA. $90,000 millones que salieron directamente de sus bolsillos, dinero que debieron absorber o trasladar a los consumidores a través de precios más altos. Pero algunas empresas decidieron no quedarse en silencio. Pequeños negocios, fabricantes estadounidenses, minoristas, y varios fiscales generales estatales presentaron demandas. Su argumento era simple pero poderoso. El presidente, decían, había excedido su autoridad legal. La ley IEEPA nunca le dio al presidente el poder de imponer aranceles. Y si revises el texto de la ley palabra por palabra, encontrarás algo sorprendente. La palabra aranceles nunca aparece. La palabra importaciones tampoco. La ley permite al presidente regular o prohibir ciertas transacciones durante una emergencia, pero nunca menciona la imposición de impuestos sobre bienes importados. El caso llegó al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. En mayo de 2025, un panel de jueces dictaminó de manera unánime que los aranceles IEEPA eran ilegales. El tribunal señaló que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, el poder de regular el comercio exterior y de imponer impuestos. Si el Congreso quería darle al presidente la autoridad para imponer aranceles bajo emergencias, debió escribirlo explícitamente en la ley. Pero no lo hizo. Y esa omisión, esa palabra faltante, se convirtió en el punto central de todo el caso. La administración Trump apeló de inmediato. Y en cuestión de horas, el Tribunal de Circuito Federal otorgó una suspensión administrativa. Eso significa que mientras la apelación continúa, los aranceles permanecen en vigor. Las empresas siguen pagándolos. Los precios siguen subiendo. Pero ahora existe una enorme nube de incertidumbre legal sobre todo el sistema. El 5 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales en el caso. Fue una audiencia extraordinaria que duró casi 3 horas. Y lo que sucedió en esa sala debería preocupar profundamente a cualquiera que tenga dinero invertido en los mercados. Tanto los jueces conservadores como los liberales expresaron escepticismo profundo sobre la autoridad del presidente.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que aunque los aranceles involucran asuntos exteriores, también imponen impuestos a los estadounidenses. Y los impuestos, dijo, siempre han sido el poder central del Congreso. La jueza Sonia Sotomayor planteó una pregunta devastadora. Bajo la teoría del gobierno, dijo, cualquier presidente futuro podría declarar una emergencia por el cambio climático y usar eso para justificar políticas ambientales radicales sin aprobación del Congreso. La jueza Amy Coney Barrett preguntó si existía algún otro lugar en la ley o momento en la historia donde la frase regular importación hubiera sido usada para conferir autoridad de imponer aranceles. El abogado del gobierno no pudo dar un ejemplo. Y el juez Neil Gorsuch fue aún más lejos. Planteó que bajo la teoría del presidente, la autoridad inherente en asuntos exteriores podría cubrir prácticamente cualquier cosa, incluso el poder de declarar guerra, que la Constitución otorga específicamente al Congreso. Esa autoridad inherente en todo, dijo con tono sarcástico. Incluso la jueza Elena Kagan señaló con ironía que bajo este razonamiento, resulta que estamos en emergencias todo el tiempo, con aproximadamente la mitad del mundo. Cuando los abogados que representaban a las empresas que desafiaban los aranceles tomaron su turno, enfatizaron que YEPA ha existido durante 50 años y ningún otro presidente jamás afirmó que la ley le otorgaba tal poder unilateral. Esa realidad histórica es reveladora. Presidentes desde Reagan hasta Obama, pasando por Bush y Clinton, todos negociaron con el Congreso para obtener autoridad arancelaria. Si realmente hubieran tenido este poder todo el tiempo, ¿por qué molestarse en negociar? La pregunta más difícil vino de la jueza Barrett. Si las empresas ganan el caso, preguntó, ¿cómo funcionaría exactamente el reembolso de los miles de millones de dólares ya pagados en aranceles? Porque ese es el verdadero problema que mantiene despiertos a los analistas financieros. Si la Corte Suprema finalmente dictamina que estos aranceles fueron ilegales, el gobierno de Estados Unidos podría enfrentar demandas de reembolso por cientos de miles de millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó una declaración judicial en septiembre advirtiendo que si la Corte espera hasta el verano para emitir su fallo, el monto de reembolsos podría superar los 750.000 millones de dólares. 750.000 millones. Para poner eso en perspectiva, es más que el Producto Interno Bruto de varios países desarrollados. Es dinero que tendría que salir de las arcas del gobierno federal o que empresas podrían reclamar a través de años de litigios complicados. Cualquiera de esos escenarios crea incertidumbre masiva. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí que va más allá de números y leyes. Lo que realmente está en juego es la pregunta fundamental de quién tiene el poder en Estados Unidos para tomar decisiones económicas que afectan al mundo entero. La Constitución estadounidense fue diseñada con un sistema de pesos y contrapesos. El Congreso escribe las leyes. El presidente las ejecuta. Los tribunales determinan si las leyes y acciones ejecutivas son constitucionales. Este equilibrio de poderes ha sido la base de la estabilidad política y económica estadounidense durante más de 2 siglos. Durante las últimas décadas, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha habido una expansión gradual del poder ejecutivo. Presidentes de ambos partidos han empujado los límites de lo que pueden hacer sin autorización explícita del Congreso. A veces esto es necesario. Las emergencias reales requieren acción rápida. Pero existe un riesgo cuando los poderes de emergencia se convierten en herramientas rutinarias de política. Y ese es exactamente el riesgo que los tribunales están señalando ahora. El concepto legal que la Corte Suprema está aplicando se llama la doctrina de las grandes cuestiones. La idea es simple. Si una decisión tiene consecuencias económicas y políticas enormes, el Congreso debe ser quien la tome, no funcionarios no elegidos en el Poder Ejecutivo. Es como la diferencia entre que un gerente apruebe un gasto de $500 versus una inversión de 5 millones. Algunas decisiones son demasiado grandes para tomarlas sin pasar por los canales apropiados. Los aranceles impuestos bajo YEPA tienen un significado económico vasto. Afectan millones de empleos. Cambian los precios de innumerables productos. Alteran las relaciones de Estados Unidos con sus aliados más cercanos. Decisiones así, dice el tribunal, requieren autorización explícita del Congreso. No puede simplemente encontrar lenguaje vago en una ley de 50 años y estirarlo para cubrir algo tan masivo. Ahora hablemos del impacto real en empresas y personas comunes. Estos aranceles no son abstracciones legales. Son costos reales que alguien tiene que pagar. Y ese alguien, en la mayoría de los casos, eres tú. Las empresas que importan productos tienen 3 opciones cuando enfrentan aranceles más altos. Primera opción,
pasar el costo a los clientes. Eso significa precios más altos en las tiendas. Segunda opción, absorber el costo ellas mismas. Eso destruye sus márgenes de ganancia y puede llevar a despidos o cancelación de inversiones. Tercera opción, reestructurar completamente sus cadenas de suministro, moviendo producción a otros países o trayéndola de vuelta a Estados Unidos. Cada una de estas opciones tiene consecuencias dolorosas. Los estudios económicos estiman que los aranceles y EPA aumentan los impuestos en un promedio de $1,000 por hogar estadounidense en 2025 y $1,300 cada año después. Además de aumentar la carga fiscal sobre las familias, los aranceles reducirían el tamaño de la economía estadounidense en aproximadamente 0.4% y eliminarían más de 428,000 empleos de tiempo completo. Y eso es antes de contar las represalias de otros países. Porque China, Canadá y México no se quedaron de brazos cruzados. Impusieron sus propios aranceles de represalia sobre productos estadounidenses. China llegó a imponer aranceles del 125% sobre algunas importaciones de Estados Unidos. Eso significa que empresas estadounidenses que exportan productos perdieron acceso a mercados vitales o vieron sus ventas colapsar. Estamos viendo el inicio de una guerra comercial en toda regla. Para las pequeñas y medianas empresas, la situación es especialmente difícil. Empresas grandes como Apple o Ford tienen equipos de abogados y recursos financieros para navegar cambios arancelarios. Pueden mover operaciones a otros países, negociar con proveedores, absorber costos temporalmente. Pero una pequeña empresa que importa componentes para fabricar sus productos no tiene esas opciones. Si los aranceles aumentan sus costos un 25% de la noche a la mañana, simplemente no pueden sobrevivir. Un ejemplo concreto. La empresa Green Bar Distillery, un pequeño negocio en Los Ángeles que embotella cócteles y licores, ha pagado más de $50,000 en aranceles adicionales. Eso representa el 10% de todas las ganancias de la empresa. El cofundador dijo que lógicamente, técnicamente y teóricamente debería ser fácil recuperar ese dinero porque está claramente marcado en la documentación de aduanas. Pero agregó que tiene fuertes reservas de que no verán ni un centavo de vuelta. La empresa decidió que la única forma de sobrevivir era automatizar funciones para eliminar empleos. La automatización fue la única manera de navegar los aranceles, explicó. Los mayoristas y minoristas no aceptarán aumentos de precios. No podemos vivir con márgenes más bajos. Tuvimos que hacer algo, y ese algo fue la automatización. Esa es una historia que se está repitiendo en miles de empresas en todo Estados Unidos. Empleos perdidos. Inversiones canceladas. Sueños empresariales destruidos. No porque el mercado cambió o porque la tecnología evolucionó, sino porque decisiones políticas crearon costos que las empresas simplemente no pueden absorber. Y ahora viene la parte que realmente debería preocuparte si tienes dinero invertido en cualquier mercado financiero. La incertidumbre es el asesino silencioso de las inversiones. Puedes poner un precio al petróleo, al oro, al trabajo, a los bienes raíces. Pero la incertidumbre no tiene precio porque paraliza la toma de decisiones y destruye valor que nunca puede ser recuperado. Cuando las empresas no saben cuáles serán las reglas dentro de 6 meses, dejan de hacer inversiones a largo plazo. Los gerentes pausan contrataciones. Los directores ejecutivos posponen expansiones. Los inversionistas institucionales reducen exposición. Los principios de inversión más sólidos enfatizan algo llamado margen de seguridad. La idea es que nunca debes pagar precio completo por un activo, incluso si es verdaderamente grandioso. Quieres comprar con descuento al valor intrínseco para que si las cosas salen mal, y a menudo salen mal de maneras que nadie anticipó, tengas un colchón, un amortiguador, espacio para el error. Pero cuando compras a precios premium, cuando pagas el máximo porque todos están de acuerdo en que algo es valioso, tu margen de seguridad se reduce o desaparece completamente. Estás apostando a que todo continúe yendo bien o al menos que nada salga significativamente mal. Mirando los mercados ampliamente ahora mismo, las valuaciones no incorporan un margen de seguridad adecuado para el tipo de incertidumbre legal y estructural que estamos discutiendo. Los mercados están valorados para la continuación de condiciones actuales, para estabilidad, para previsibilidad. Pero esta señal judicial sugiere que la estabilidad y previsibilidad en la política comercial no están aseguradas. Esa incertidumbre debería estar valorada en los activos. Y eventualmente lo estará. La única pregunta es si esa revaluación sucederá gradualmente y con calma, o repentinamente y caóticamente. Los inversores profesionales ya están comenzando a reposicionarse.
no de manera frenética, sino metódicamente. Están reduciendo exposición a sectores más vulnerables. Empresas automotrices que dependen de cadenas de suministro internacionales complejas. Minoristas que importan productos manufacturados en el extranjero. Fabricantes que reorganizaron operaciones enteras basándose en aranceles que ahora podrían no sobrevivir un desafío legal. Estos sectores se enfrentan de repente a una nueva pregunta. ¿Serán estos aranceles deshechos, renegociados o reemplazados con algo completamente diferente? Y si es así, ¿qué significa eso para el modelo de negocio que hemos construido? Los mercados extranjeros también están observando de cerca. China, Europa, México, Canadá. Países que construyeron contraaranceles o reestructuraron completamente sus cadenas de suministro en respuesta a las políticas comerciales de Trump deben preguntarse ahora si estaban negociando con y respondiendo a un poder que no existía legalmente. Eso obliga a recalculaciones en sus propios mercados, sus propias valuaciones de monedas, sus propias estrategias de inversión, sus propias respuestas políticas. Y cuando suficientes actores alrededor del mundo comienzan a recalcular al mismo tiempo, cuando suficiente incertidumbre entra al sistema simultáneamente, obtienes volatilidad. Y la volatilidad, a pesar de lo que los libros de texto puedan decir, simplemente es una palabra académica educada para pánico que ha sido retrasado pero no eliminado. Entonces, ¿qué viene después? El proceso de apelación continuará. Esto probablemente llegará a tribunales superiores. Posiblemente finalmente a la Corte Suprema si los problemas son suficientemente significativos. Mientras tanto, algunas tarifas podrían permanecer en su lugar durante las apelaciones. Otras podrían ser suspendidas. Las empresas tendrán que tomar decisiones sin saber cómo se verá el paisaje legal en 6 meses o un año. El Congreso podría actuar. Si los legisladores quieren que estos aranceles sean política, podrían necesitar aprobar legislación autorizándolos explícitamente. Eso requeriría el proceso legislativo normal. Debate, compromiso, votaciones. Pero dada la polarización partidista en Washington, aprobar legislación comercial comprensiva parece poco probable. El Congreso ha estado feliz durante décadas de dejar que los presidentes manejen política comercial precisamente porque es políticamente controversial. Nadie quiere votar sobre aranceles que podrían costarle empleos a sus electores. La administración podría pivotar. Podrían depender de diferentes autoridades legales que no fueron desafiadas en este fallo. Existen otras leyes que dan al presidente poder arancelario bajo circunstancias específicas. La sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente aplicar aranceles sobre industrias específicas por razones de seguridad nacional. Trump ya usó esta autoridad durante su primer mandato para imponer aranceles sobre acero y aluminio. La sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite aranceles dirigidos contra países que violan acuerdos comerciales. La sección 122 permite al presidente imponer aranceles de hasta 15% durante 150 días para abordar desequilibrios comerciales graves. Ninguna de estas autoridades fue tocada por el fallo reciente. Así que el presidente todavía tiene herramientas significativas, solo más limitadas y con más restricciones que lo que afirmó bajo YEPA. La realidad es que independientemente de cómo se resuelva esto legalmente, el daño ya está hecho en cierto sentido. Las empresas gastaron miles de millones reorganizando operaciones basándose en aranceles que asumieron eran legalmente sólidos. Movieron fábricas a través de fronteras. Renegociaron contratos que tomaron años construir. Reconstruyeron redes logísticas desde cero. Reentrenaron trabajadores, abrieron nuevas instalaciones, cerraron antiguas, cambiaron proveedores, renegociaron con clientes. Todo basado en una estructura arancelaria que creían era ley establecida y solo cambiaría a través de procesos políticos normales. Si esa suposición fue incorrecta, están parados al borde de una corrección legal y financiera que daría incluso al inversor más calmado y experimentado un serio dolor de cabeza. Esta es una lección sobre algo más grande que aranceles o decisiones judiciales específicas. Es una lección sobre la importancia de fundamentos institucionales sólidos. Países con instituciones fuertes, con tribunales que hacen cumplir límites, con un gobierno de leyes y no solo de individuos poderosos, son mejores lugares para hacer negocios, lugares más seguros para invertir, fundamentos más confiables para construir riqueza durante décadas. Ese tipo de fortaleza institucional, ese compromiso con límites y procesos y el Estado de Derecho, vale algo. Incluso si es difícil de cuantificar. Warren Buffett, el inversor más exitoso de nuestra generación,
Siempre ha dicho que invierte en negocios estadounidenses porque Estados Unidos tiene instituciones fuertes, tribunales que hacen cumplir límites, un gobierno de leyes, no solo de poderosos individuos. Este fallo, incluso con todas sus complicaciones a corto plazo, refuerza que las instituciones estadounidenses todavía funcionan. Los controles todavía funcionan. El poder permanece limitado por la ley. Y eso vale algo, incluso si es difícil cuantificarlo. La verdad incómoda es esta. Cuando la ley cambia las reglas, el mercado cambia el precio. Siempre. Sin excepción. Y hoy, la ley recordó al mercado que las reglas constitucionales sobre separación de poderes y límites a la autoridad ejecutiva todavía importan. No son sugerencias. No son pautas que pueden ser ignoradas cuando son inconvenientes. Son restricciones vinculantes que los tribunales harán cumplir. Por eso los mercados deberían prestar atención. Por eso esto importa más que la mayoría del ruido que domina los medios financieros. Y sí, por eso los mercados pueden pronto experimentar turbulencia significativa. No por histeria o sobrereacción, sino porque la realidad está regresando a la superficie después de años de ser oscurecida. Estamos actualmente en la etapa tranquila. La próxima etapa será más ruidosa, más visible, más obviamente consecuente. Y para cuando todos los demás la escuchen claramente y entiendan lo que está pasando, los inversores más grandes y sofisticados del mundo ya habrán reposicionado su capital para la nueva realidad. Eso no es una predicción. Es un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la historia de los mercados financieros. Y está sucediendo otra vez ahora mismo, te des cuenta o no.